Vamos a darle en 3, Tú también, 2, tú también ya va, tú también le puedes subir. 1. Bienvenidos una vez más al podcast del fascismo. Me encuentro con mi compañero siempre presente, directo de los Altos Mirandinos, Gabriel Mateus, y lo mejor que tiene por ofrecer la isla de Margarita, Gustavo Pucci. ¿Qué me dicen Eje, sobre el un, fascismo? un podcast más, mi gente. ¿Cómo Un están? ¿Cómo están podcast todos más, ustedes? sí. Todo bien, todo chévere. ¿Ustedes qué Entonces, más Todo me Pucho, es cuentan? chévere. Pucho, tú me Todo estás chévere. hablando aquí antes de empezar el podcast, especialmente sobre que el fascismo Sobre, es una ideología bastante agresiva, por decirlo de alguna manera, en contra de los mismos pobladores de la nación o imperio que lo ejerce, a como las naciones vecinas o aledañas a la nación fascista. ¿Qué sí, opinas tú de esto? cónchale, estoy totalmente de acuerdo con tu información. Pero para entrar un poquito en contexto y que está claro de que estamos hablando de Italia, y si me permiten, aquí voy a colgarme a hablar una vaina para comer los time. Vuélvete loco, Pucho, vuélvete Este, loco. dale, mira. Mira, esta es una vaina que los voy a explicar a ustedes dos, y disculpen por la palabra vaina, no estamos en República Dominicana. Pero para hacerle favor, esto es una vaina loca, que llevó al fascismo a la gloria. Ok, durante muchísimos siglos, la península itálica estaba compuesta por una diversidad de pequeños reinos y repúblicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eran Sí. repúblicas independientes, con una Sí, cultura era como pequeños reinados, pero no están unificados como tal tal. cual, claro. Pero recuerda que después el estallido de la Revolución Francesa, todo cambió. Ahora le toca a ella. Hay algo, que es que en agosto de 1791 el hermano de María Antonieta, Leo II de Sacro, Imperio Romano Germánico, firmó junto a Federico Guillermo II de Prusia la provocativa declaración de Pilnet, mensaje de apoyo para la monarquía borbónica. ¿Qué estoy hablando con todo esto? Recuerden lo de la Revolución Francesa, que es que querían proteger a los burocráticos, bueno, no a la burocracia, me equivoqué, es a las élites y toda esta cosa. Pero esto trajo demasiados problemas, estalló la Revolución Francesa y hubo un problema con Austria. Entonces, en los momentos que Napoleón estaba al mando, invadió a Italia por Francia para establecer un corredor hacia Austria y de paso al mismo tiempo explotar económicamente la región y financiar las guerras para Francia como tal. Había puesto un hermano, Napoleón. El punto de todo esto es que, bueno, los italianos bajo este mando francés recibieron mucho jaboquismo, que es como decirte el sistema francés, y esto le molestó mucho a los italianos, porque saqueaban ciudades, subían los impuestos, imponían el servicio militar y no respetaban ni la religión ni las costumbres, provocando así insurgentes antifranceses como los sanferistas. O sea Pero que ¿qué los pasa con franceses todo esto? básicamente como que avivaron este sentimiento patriótico dentro de la península italiana Exacto. a base del abuso que ellos mismos sufrían. Es de ahí donde nace el nacionalismo italiano, pues, se podría decir. No, no, es exactamente lo que iba a decir, me O quitaste sea, las después de que palabras. ocurre eso, Italia se une más. Claro, surge esta ola nacionalista, Claro. tal cual, o sea, desataron un movimiento nacionalista que no descansaría hasta la unificación, tal cual lo que ustedes están diciendo. Y Y otra hay cosa algo, que... Ah, perdón, termina. no, pero ¿qué ibas a decir, amigo? Sí, lo No, no, volví. iba a decir otro antecedente. Bueno, ya, rapidito. Dale. El punto es que durante todo esto hubo como una pelea de gobiernos entre Italia en el mismo Italia después de hacerse unificada. De repente había uno de derecha que solo favorecía que si los ferrocarriles o las políticas librecampistas o otro tipo de industria, y de repente venían los de la izquierda, este, se encarga más de la materia de comercio. Pero tras la muerte de Angostino de Pretis en el 87 de 1800, hubo un gobierno que creo que se llama Francesco Crispi, tras una profunda crisis económica y social que despertó un nuevo partido de masas
el Partido Socialista Italiano, fundado en el 1892. Aquí ya estamos acercándonos a texto real de todo lo que estamos hablando. Ahí, Aquí sí te voy a interrumpir un poco, porque esto dale, era dale. justo lo que yo quería decir. Y era eso, que yo había visto que otro de los antecedentes que había tenido el fascismo en Italia era justo esto, ¿no? Una crisis económica que agitó las clases sociales, ya que la clase obrera estaba en una situación bastante mala, o sea, tenían un estilo de vida posiblemente, no es la mejor palabra, pero lamentable, ¿no? Sí, sí, no, es que sí era, sí era. Y, y había una gran diferencia entre estas clases medias y con la burguesía. Entonces, esto fue otro de los movimientos que causaron que Italia llegara a lo que fue, ¿no? Durante el fascismo. Exacto. Y esto es más que todo después de 1902, por ahí, grupos dirigidos por ciertas personas, por ejemplo, Arturo Labriola, como una ala revolucionaria del Partido Socialista Italiano, iba así, más bien Mussolini, que después ahorita hablamos de él, hacía parte de estas típicas alas, bueno, Mussolini era periodista, imagínate, y era socialista. Wow, eso de A verdad los, no lo sabía, a los periodista. 19 años, se había metido, Eso sí que es una a... sorpresita, puche, no te voy a mentir. O sea, Sí, el chamo desde siempre se podría decir que estuvo para hablar con las masas, ¿no? sí, él entendía eso, pero después se fue para Suiza, pero ahorita después hablamos bien de él. Claro. Este, mm, pero sí, queríamos entrar, dar este contexto para entender geográficamente qué estaba pasando en Italia. Obviamente hay muchos detalles, pero eso fue un podcast como de 3 horas, ¿verdad? Y Bueno, todavía nos queda como, nos queda un ratico, puchi, pero no vamos a encadenarnos aquí. Sí, claro, ¿verdad? es para que nuestros oyentes Sí, tenga algo de tengan contexto, tenga algo de contexto. alguito de contexto, ¿verdad? Este, Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre lo que fue el fascismo en Italia, sobre el gran sí, Mussolini. sucede después de la Primera Guerra Mundial, porque encima después viene la Primera Guerra Mundial, o sea, Claro, que... yo creo que deberíamos hablar un poquito de Mussolini, no sé qué dicen ustedes. sí. Pero No, escuchen esto rápido, escuchen esta introducción rapidita. suelta el factor, O si suelta el quieres, factor. Pogao, ¿te acuerdas de lo que te pasé en The Academy? Cónchale, ya va. Mi compañero Gabriel. Ok, sí, me acuerdo. ¿Sabes de la participación en la Primera Guerra Mundial? ¿Sabes? Sí, ¿Me puedes hablar un poco de eso? nada, bueno, la participación en su primera guerra mundial, en la Italia. ajá, exacto, de Italia en la Primera Guerra Mundial, fue una situación había demasiado descontento y desilusión. Sí, total, total. El por qué, bueno, es algo obvio, ¿no? Que la guerra había dejado al país en una deuda enorme y habían perdido demasiadas vidas durante esta. Los tratados de paz no se cumplieron con las expectativas que tenía Italia y a Tal pesar cual. de las promesas que les dieron los aliados de otorgarle a Italia, Dalmacia, Fiume y Trentino, solo se le concedió el último, que El es Trentino, Trentino. sí. Exacto, sí, sí. Y eso dejó de decepcionar. Y, y también nada, la deuda que tenían externa que los llevó a una inflación elevadísima, algo que no tenían sentido. Y la Claro, reconversión de la industria y la reconversión de la industria de guerra. claro. Y también hubo una desmovilización del ejército que provocó un aumento de Ah, desempleo. O sea, había muchas empleo. personas que no tenían ni dónde comer ni trabajar para poder comer. Claro, había alto. Ver. Se te fue la Al- palabra, compa. Sí, sí, había alto. O sea, había arrasado totalmente. O sea, cosas de la Primera Guerra Mundial. Dejó a Italia muy por detrás, Sí, generalmente, pues, en Sí, en la esa guerra dejó a Italia prácticamente en ruinas, al igual que Alemania. La dejaron, sí. les quedó un pedazo feo de la torta a ese par de países y eso es lo que los hace llegar al punto que llegan antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es gracias al fascismo que se vivió tanto en Alemania como en Italia, pero más que todo en Italia al principio Mussolini no tuvo clemencia con nadie. Mussolini era
está construido de una manera distinta al resto, honestamente. Mussolini fue cuando es que funda el Partido Nacional Fascista en noviembre del 1921. O sea, es prácticamente 4 años después la... 4 años, sí, ¿verdad? De Y, cuando se terminó la Primera Guerra y Mundial. tampoco olvida que al final de la década a Mussolini le agarra también la gran recesión, con la caída de la bolsa y todos esos factores que afectaron a la economía ¿Cómo, mundial. cómo es que fue eso de la gran recesión, Juanito? Que de eso sí yo no me enteraba. Básicamente, un poco de bancos pidieron préstamos, las economías mundiales se vinieron abajo porque se quebró la bolsa, países que eran potencias en auge como Estados Unidos y la gran parte de Europa, Estados Unidos más que todo, por cómo fue el que más, uno de los países que más duro le pegó esta recesión, porque la bolsa de Estados Unidos Ok. colapsó y también hubo una gran sequía y hambruna durante la época de los años 30 y en Europa, más que nada, fue por el after de la Primera Guerra Mundial, que todavía el continente no se había recuperado. Había sido bastante fuerte este, este conflicto dentro del viejo continente. Ok, ok, listo. Bueno, en Italia, a partir del Partido Socialista, sujeto a fuertes tensiones internas que terminaron con su ruptura en dos sectores. Uno de ellos se convirtió en 1921 en la tercera fuerza política italiana, que se llama el Partido Comunista, que era de carácter revolucionario y entre cuyos fundadores destacó el pensador y escritor Antonio Gramsci, creo que se llama. Y también está el Partido Fascista, también surgido en 1921, que se llama Fasci di Combattimento, cuyo seno convergían diversos sectores, desde antiguos socialistas, que es el mismo Mussolini, para que queden locos, hasta grupos ultraconservadores. Mira, la progresión del Partido Fascista fue rápida. En 1920 sus miembros protagonizaron numerosos actos de violencia entre frentes militantes izquierdas y sindicalistas. Hay una muy grande inestabilidad de la situación política, como ahorita está diciendo Juan, en lo económico. Pero hay algo importantísimo que sucede que se llama la Marcha de Roma, sobre Roma, que fue en 1922, que Mussolini movilizó a miles de fascistas de todo el país que se dirigieron desde Nápoles hacia la capital, ataviados con característicos uniformes se les llamaban los camisas negras. Y fueron conducidos por Mussolini, que permaneció en Milán a la espera del desarrollo de los acontecimientos. Era para literalmente generar tensiones en todo el país de que ellos querían ser los que mandaran. Y ahí fue que el jefe del Estado, el rey Víctor Manuel III, declarase el estado de sitio, darle poder a Mussolini como tal. Él hizo después elecciones y no es que escogieron a Mussolini como tal. O sea, lo voy a explicar así rapidito, ¿verdad? O sea, hay unas bases ideológicas del fascismo, que están muy unidas a la personalidad de Benito Mussolini. Los principales rasgos ideológicos del fascismo eran los siguientes. O sea, oposición a la democracia y al comunismo, como número uno. Dos, sumisión del individuo al Estado. Tres, existencia de un partido único, que era el partido fascista. Después el culto a la violencia, o sea, no se pretendía convencer al contrario, sino eliminarlo. Monopolio de los medios de comunicación de masas, el control estatal de la economía y glorificación de la guerra y el militarismo. A ver, ¿qué opinan ustedes de ese sistema político rapidito? Básicamente, para mí esto me huele a una dictadura extrema. Sinceramente, el Sí, fascismo, casi todos sus ejemplos son dictaduras extremas. Así como No, que y el también, fascismo, sí, dile al- tuyo, dile tuyo. que creo que el fascismo es muy, muy parecido incluso al régimen que hubo en Francia por el emperador, el que le decían el emperador del sol, creo. No sé si saben quién es. A mí se me olvidó exactamente el nombre. A Luis XIV. Ajá.
que buscaba lo mismo, ¿no? Buscaba al fin y al cabo una, que el país fuera uno y que todo fuera dirigido por él, pues que se buscaba un régimen autoritario, ¿no? Al final. Así Claro, es. Y cada vez que un político europeo empieza a hablar de la resurrección de Roma, ya todo va en mal camino, especialmente porque el sentimiento nacionalista en Italia fue tan fuerte durante esta época que lleva a Mussolini a tomar unas decisiones bastante fuertes y termina estando del bando de Hitler durante casi toda la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. sí, bueno, para ir finalizando, para hablar un poco de su caída, en los meses de 1943, durante la caída de la isla de Sicilia, donde es mi querida abuela, Mussolini fue arrestado por el Gran Consejo Fascista por orden del rey Víctor Manuel III. O sea, prácticamente es el mismo rey el que le dio los poderes prácticamente. En un intento de evitar la invasión aliada de la Italia continental. O sea, fue encarcelado en un hotel del área natural del Gran Sasso d'Italia. O sea, ¿qué le iba a decir? Que por cierto, Puche, algo que no suma nada de importancia, pero tampoco resta. Tú también vienes de allá, ¿no? Italia, familia de Sí. allá. Más bien, mi abuelo tiene una insignia de Mussolini. Él no era nada de Mussolini, pero era algo que le dieron el papá Cuidado, y él. Puchi. Puchi, mira No eso. quiero que manches la perla del Caribe, hazme el favor. Sí, Mira que sí, nos sí. cancelan el podcast por ese tipo de cosas. No, él no, él era muy chiquito, pero su papá y tuvo tíos que participaron en la guerra, pues, y tenían vainas y monedas de Mussolini. Yo por lo menos mi abuelo que también es de allá, yo de él sí no, él nunca me contó alguna historia exactamente de Mussolini, siempre todo, en todas las historias que me contaba eran alrededor de la Primera Guerra Mundial, pues. Claro. Ver, imagínate. Bueno, El no, los no. italianos, mira, los italianos celebran la caída del fascismo derribando y destruyendo una estatua de Benito Mussolini. ¿Ahí en qué día? 25 de julio de 1943. Mira que julio es fecha importante para Venezuela, ¿no? Esa mañana, fue la mañana que lo destituyeron. Y adivina qué hicieron con Mussolini. ¿Cómo lo mataron? En Chamo, verdad yo no sé, si me lo dices, chamo, me fue sirve. ejecutado, lo colgaron por Y partisanos italianos en 1945, o sea, 2 años después. Wow, ¿y cómo? Tipo en una plaza. Sí, chamo. Y todo esto, obviamente vimos el contexto, pero todo esto gracias a la derrota de las fuerzas nazis y durante toda la época. Claro. Wow, entonces termina de una manera que incluso nadie tal vez en ese momento se hubiera podido esperar, ¿no? Tipo derribar a el máximo autoritario de esa manera. Claro, bueno, porque era él y Hitler. Sí, exacto. Discúlpeme la palabra, que Hitler es un nombre que ni me lo nombren, pues. Sí, sí. sí, ni que escucháramos a Kanye West, pana. De pana que no. Bueno, o En- sea, el punto Pero es bueno, que, creo que esto sería todo, ¿no? Sí, yo creo que estuvo buena la conversa del fascismo, no, no les voy a mentir. sí, Hablamos un poco, hablamos de antes de que empezara, cómo empezó y cómo terminó. Porque todo, como dicen por ahí, todo principio tiene su fin. Colorín wow, excelente. colorado, este cuento se ha acabado, mi gordillo. Un podcast más, mi gente. Espero vemos que les guste y nada, quédense esperando el próximo episodio. Nos vemos en la Dale, pues, próxima, muchachos. Hasta luego. Chao, hablamos.